Sí, el digamos. karma es debido al aspecto que Ujú. forma el regente del nodo con el propio nodo. Ok, ok, Si ok. forma un aspecto, será un karma. Si forma otro, será otro. Pero es el aspecto que forma el regente del nodo. O sea, no es ni el nodo como tal. El nodo marca el qué, digamos, pero después el que lo está desarrollando es el regente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Maldonado, astróloga, y bueno, traigo este día a un gran astrólogo que estuvo conmigo, me parece que aproximadamente hace 2 años, algo así, ¿no? Sí, ¿Fue, Elías? Sí, ok. sí, por ahí. Ujú. Aproximadamente hace 2 años que platicamos sobre la astrología predictiva, y bueno, estoy de verdad muy contenta de tenerte de nuevo aquí, Elías. Ya pasó demasiado tiempo, me hubiera gustado que fuera antes, pero espero que esto sea más recurrente de ahora en adelante. Elías tiene de hecho una escuela de astrología en España, también, bueno, ha tenido como muchas contribuciones aquí en México también, ahorita nos contará. Y bueno, antes de empezar con el tema de hoy, que es fascinante, tiene que ver sobre los nodos que se les llaman los nodos del karma, pero en realidad, bueno, pues tiene diferentes significaciones en distintas culturas y de hecho tiempos en la humanidad. Entonces vamos a platicar sobre eso porque justamente estamos a punto de cambiar bueno, de signo. Los nodos van a cambiar ahora al eje Aries y Libra. Y bueno, me parecería interesante, vamos a platicar sobre qué son los nodos en específico, pero también qué pasa, por ejemplo, cuando se cambian de signo, qué pasa cuando se cambian de casa o área de vida en nuestra carta. Entonces, bueno, creo que va a ser una plática muy interesante. Elías, bienvenido. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Muchas gracias, Verónica, por invitarme. Es un gusto, como siempre, participar contigo y muchas gracias también a tu comunidad, ¿no? por asistir. Es curioso porque me has planteado el hablar del tema de los nodos justo cuando, bueno, ahora mismo, en este momento, pues tenemos el nodo norte en grado 1 de Tauro y mi nodo norte natal está en grado 0 de Tauro. Entonces, justo ahora voy a tener ese retorno de nodos del que vamos a hablar aquí y es muy Eso. curioso que además pues me toque hablar de esto mismo. Pues nada es casualidad, ¿no? Como bien lo sabemos, todo se plantea. Igualmente, bueno, yo tengo el nodo, perdón, tengo mi ascendente en Escorpio en el grado 2. De verdad, te planteé 3 temas y tú elegiste este, Ujú. pero realmente justamente tuve el eclipse pasado del finales de octubre en el grado, bueno, tuvimos, ¿no? En el grado 2 de Escorpio. Y ahora que está pasando el nodo sur por ahí, de verdad que lo he resentido fuertemente. Y bueno, entonces queda perfecto porque también voy a tener bueno, la oposición nodal, ¿no? No el retorno nodal, yo la voy a tener Sí. ahora que lleguen los nodos al eje Libra y Aries, la voy a tener el contrario, digámoslo así. Entonces también son momentos muy importantes y de hecho vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué es el retorno nodal? O la oposición de los nodos también. Me encantaría justamente platicar de eso. Así que, ¿cómo has estado sintiendo tu retorno nodal? Pues bueno, está siendo un momento de cambios, ¿no? Y también de reenfocar, digamos, mi vida hacia nuevos intereses, que eso es lo que pienso que siempre sucede cuando el nodo del cielo, digamos, está en conjunción con el nodo natal. Que es como, bueno, vamos a explicar qué son los nodos, ¿no? Creo que tenías alguna Exacto. diapositiva o alguna cosa para Totalmente. Sí, explicarlo. lo voy a poner brevemente nada más para las personas que no están tan enteradas de lo que... Mira, un ejemplo perfecto. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues esta es la eclíptica, digamos, el Sol sobre la Tierra. En realidad es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, pero desde nuestra perspectiva, pues vemos cómo el Sol parecería ser que se mueve alrededor y eso es lo que se llama la eclíptica y digamos, el recorrido de la Luna es lo que hace que al cruzarse con la eclíptica se hagan los nodos, ¿no? A ver, tú explícalo con tus palabras, que a mí me encanta cómo tú cuentas las cosas. En general tienes mucho conocimiento, además de astrología, etcétera. Sí, pues para mí los nodos lunares son, o sea, es el cruce de la órbita del Sol con el cruce de la órbita de la Luna visto Ujú. desde la Tierra. O sea, es el punto, o estos puntos que podemos ver en el nodo norte o el nodo sur, ¿no? Pues serían los puntos donde se unen estas dos órbitas. Y como el Sol y la Luna, pues son en astrología planetas importantes, son las luminarias, es lo que más brilla, lo más grande. Entonces, pues tienen muchísima relevancia, ¿no? Podemos decir, y sobre todo como significador de la vida porque la luna sabemos que es la generación de vida y el sol está marcando siempre el crecimiento.
Entonces, estos dos puntos, que siempre están opuestos, como se puede ver por forma geométrica, o sea, tienen 180 grados el uno del otro. Entonces, nosotros, claro, no hay arriba ni abajo, ¿no? En el universo, pero de alguna forma nosotros hemos trazado, en base a nuestro norte y en base a nuestro sur terrestre, pues cuál es el nodo ascendente, que sería el nodo norte, y cuál es el nodo descendente, ¿no? Que sería el nodo sur, marcando como si fuera un plano la eclíptica, o sea, el recorrido del Sol, y viendo cómo la Luna pues va ascendiendo y va descendiendo en esos puntos. Exactamente. Entonces, el nodo norte sería cuando la luna va a atravesar hacia el norte, ¿no? La eclíptica, digámoslo Exacto. así. Es este cruce. Exacto, cuando Ajá. asciende, sí. Exactamente. Y el nodo sur es cuando va a descender. Y bueno, son puntos únicamente calculados, pero muy importantes. Aunque no los veamos, aunque no sea una materia, digamos, plasmada densa, que podamos ver, son puntos realmente que, pues, por distintas formas hemos comprobado que funcionan y que son sumamente importantes, ¿no? De hecho, ayer estaba escuchando a un astrólogo, ¿Mm? astrólogo cuántico, que justamente hablaba sobre cómo ven a los nodos en la astrología cuántica, ¿no? Entonces decía que, digamos, los planetas, que serían estas partes como atómicas, como si lo viéramos en microcosmos, los planetas son como los átomos y los átomos, digamos que sacan ciertas frecuencias, ¿no? Entonces, estas frecuencias, una vez que cruzan, pues se hace una especie de densidad o de vortex, ¿no? A la hora de cruzarse las frecuencias y eso sería ¿Mm? una especie de nodo, ¿no? No sé si me explico bien, pero me pareció muy interesante porque justamente en el momento en que las frecuencias se cruzan y no pueden avanzar, se hace como, pues sí, como una especie de vortex de materialización de alguna manera. Entonces, creo que también tiene que ver incluso con el tema de manifestación física, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa fue una nueva forma de escucharlo. No sé si tú habías escuchado esto antes. Pues no desde la astrología cuántica, ¿no? Que lo veo un poco raro el concepto como tal, pero sí desde la astrología más medieval o tradicional, ¿no? Donde dicen que, claro, que al ser el punto de cruce entre el Sol y la Luna, pues expresar las motivaciones vitales, pues claro, incluso en magia ceremonial han sido momentos importantes, ¿no? Donde uno puede poner ahí pues su semilla para que eso crezca, porque esos puntos tienen toda la fuerza del Sol y de la Luna. Exacto. Sí, yo lo que entendí de la astrología cuántica es que empiezan a ver el cosmos como el microcosmos, ¿no? Básicamente como que Ujú. estudiando el microcosmos, estudiando los átomos, los electrones, es como estudian también la parte de allá arriba. A ver, déjame dejar de compartir porque... ok, bueno, entonces ya explicando el tema de astronomía. Cuéntame para ti qué son los nodos y cómo los has experimentado. Vamos a hablar a lo mejor un poquito de cómo ha sido la diferencia astrológicamente hablando de interpretación de los nodos, ¿no? Como en la astrología védica o hindú tiene un significado completamente distinto que en la helenística, ¿no? Y en la actual, porque realmente el tema de que el nodo sur es el pasado o son nuestras vidas pasadas y que el nodo norte es el futuro y hacia donde tenemos que ir, etcétera, es realmente, por lo que entiendo, es un poco más reciente, ¿no? Esa interpretación, esa significación. Sí, exacto. O sea, en astrología védica no tienen esa significación karmática. O sea, el planeta Saturno tiene mucha más carga a nivel de karma, ¿no? Que los Exacto. nodos. Y realmente ellos, los astrólogos hindús, ¿no? Pues fueron los que acabaron descubriendo. O sea, nosotros tenemos conocimiento del nodo norte y del nodo sur a través de la cultura india. Donde ellos en los primeros textos, ¿no? En textos del 1500 antes de Cristo hasta los primeros siglos de nuestra era, pues que son complementarios a los Vedas, ¿no? O sea, se llaman Vedangas, creo, una cosa así. Ujú. Ahí publicaban y hablaba del Jyotisha, que es la astrología, que el nombre que ellos tienen para la astrología, y ahí pues ellos comienzan a escribir y a estudiar pues esos puntos matemáticos que son el cruce del Sol y de la Luna. Y a través de ello pues pueden ver que el nodo norte, el nodo ascendente, es el que incrementa aquello que toca. O sea, son puntos matemáticos, por lo tanto, pues tienen un componente neutral, podemos decir. No, el nodo norte maximiza, el nodo sur decrece, digamos, de alguna forma, reduce la influencia, de forma que si están tocando un maléfico, pues incrementan la parte maléfica, y si están tocando un benéfico, pues incrementan la parte benéfica. Pero en este sentido son neutrales.
aunque después dicen que cuando están solos, o sea, cuando no están con otros planetas, pues el nodo norte como tal, pues tiende a ser positivo porque abre puertas, digamos, trae nuevas cosas, y el nodo sur, pues las cierra. Entonces, desde la astrología más occidental, lo que hemos acabado, claro, inicialmente de forma tradicional, podemos decir, en los primeros siglos, ¿no? En los primeros 4 siglos, que es el auge de la astrología helenística, 4 o 5 siglos, pues el nodo norte sigue arrastrando esa significación de que incrementa todo lo que toca y el nodo sur decrece, ¿no? Todo lo que toca. Ujú, Pero al mismo tiempo, pues uno trae nuevas oportunidades, digamos, porque incrementa, tiene un factor jupiterino, el nodo norte, y el nodo sur, en cambio, pues tiene un factor más mercurial, es más reductor. Y por lo tanto, si nosotros queremos más en nuestra vida, pues interpretamos que el nodo norte es mejor porque es más bueno, digamos, de alguna manera, ujú. porque expande, ¿no? Nadie quiere, pues, reducir cosas en su vida, todos queremos expandir. Entonces, desde nuestra visión occidental, también basada mucho en los excesos, Sí, pues claro, sí, consideramos que el nodo norte siempre es el maravilloso y el nodo sur pues es el que está reduciendo y es más jodido. Pero como tal, pues no tienen esa carga, ¿no? O sea, desde la astrología védica pues tiene ese componente neutral que dependerá también de lo que toque. Porque si el nodo sur lo tenemos con un planeta que está jodido en nuestra carta, pues queremos reducirle el poder a ese planeta. No queremos que tenga tanta fuerza para poder manifestar su arquetipo. Entonces, de claro, alguna forma, como no podemos alterar esa influencia de los nodos, pues han acabado teniendo un componente como de destino o de karma, ¿no? claro. De hecho, bueno, me parece que también en India, ¿no? Hay como diferentes tradiciones, a lo mejor no astrológicas, y creo que también hay un punto en el que ellos realmente ven a los nodos, los dos como maléficos, incluso como peligrosos, ¿no? Y eso imagino que tiene Mm. que ver con la relación con los eclipses, ¿no? Porque entonces los eclipses justamente cuando, digamos, el nodo norte que le llaman Rahu y que es la cabeza del dragón que tiene, es una mitología, su mitología, y Ketu, que es la cola, pero realmente le tenían incluso, por lo que he leído, que le tenían incluso más miedo a Rahu, porque es como este monstruo, este dragón al que le tienen como una especie de respeto, ¿no? Y de alguna manera en algunas de las tradiciones también he escuchado que Ketu tiene más que ver con una sabiduría espiritual, digámoslo así, y Rahu, ves lo que tú dices, ¿no? Estos excesos que tenemos en el mundo de hoy, entonces, por eso a Rajo también se le considera como un punto muy materialista, muy mundano, de excesos, del exceso de Correcto. hambre, ¿no? Entonces, parece que para ciertas tradiciones hindúes o védicas, pues los nodos realmente no son puntos realmente tan positivos, ni tampoco Rahu o tampoco el nodo norte. En cambio aquí, pues vemos el nodo norte como un punto incómodo, desconocido, pero que si empezamos a tener actividades o una dirección hacia ese nodo norte, pues de alguna manera las puertas de la vida se nos abren porque es como una especie de nuestro dharma, ¿no? O así se entiende un poco. ¿Tú nos puedes contar un poco también de astrología evolutiva? ¿Cómo lo practicas tú? Eh, el tema de los nodos. Así, ¿cómo tú lo ves desde Elías, digámoslo así, después de lo que has estudiado, todas tus consultas, los diferentes tipos de astrología, bueno, más bien visiones que tienen las diferentes técnicas astrológicas con respecto a los nodos? En este momento, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretas? Sí, pues para mí los nodos, o sea, de entrada son un dragón, ya como dicen los védicos, ¿no? Entonces un dragón impone. Ya es Ujú, como, cuidado, que aquí viene el dragón, ¿no? Lo que pasa es que Rahu, o la cabeza del dragón, pues está mordiendo a Ketu, ¿no? La cola del dragón. Y eso lo que hace es el Ouroboros, o sea, es el símbolo de la naturaleza que continuamente se retroalimenta y cuando acaba el ciclo, pues vuelve a empezar de nuevo, ¿no? Por eso se dicen que es el dragón que se muerde la cola. Eh, Como tal, como puntos matemáticos, pues tiene un punto como de destino, ¿no? O sea, esa parte sí que se ve porque es el punto de cruce del Sol y la Luna. Y el Sol y la Luna, o sea, tienen tela. Es básicamente, pues, el Sol, la Luna y el ascendente siempre decimos que es el 60% de la importancia del mapa. claro. Por lo tanto, el Sol y la Luna, que son los nodos, igual que la parte de la fortuna, que también se basa, ¿no?, en el Sol y la Luna, pues tiene esta connotación, son puntos matemáticos que tienen muchísima fuerza y por eso se utilizan desde hace un montón de siglos. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos un planeta, yo siempre
me encuentro gente que habla de, no, es que mira, sobre todo en sinastrías, ¿no? Es que esta persona siento que es como algo kármico, siento que estábamos de vidas pasadas, siento que, pues el sentimiento no dudo que esté, o sea, que te es algo familiar, como es la órbita de la Luna, pues claro que te va a ser familiar, y como sientes algo atrayente y es la órbita del Sol, pues es normal que sientas eso tan intenso, ¿no? O sea, sobre todo en las relaciones, cuando alguien tiene un planeta que nos toca el nodo, sentimos que eso es como que muchos hablan de relación tóxica y no es una relación tóxica, lo que pasa es que cuesta dejar relaciones así porque te está poniendo un planeta en el nodo y entonces todo tu ser o toda tu alma, todas tus emociones se sienten atraídas hacia esa persona. Pero lo mismo pasaría con otra persona que te vuelve a poner un planeta ahí. Ese es Exacto, el tema, ¿no? es Es el que, tema. entonces, yo desde el punto de vista más materialista, racional, que pienso que siempre tiene que hacer de filtro de lo espiritual, que para eso tenemos la mente racional, pues pienso que, claro, si cualquier persona que te pone un planeta en el nodo norte te hace sentir este impulso, esa cercanía, esa familiaridad, ese como que hay algo pendiente, pues realmente lo está produciendo esta influencia o esta influencia está debido a que realmente había algo en vidas pasadas. Pues como no lo podemos en general comprender, Comprobar, porque, pues exacto, al encarnar, pues se nos ha acabado la memoria, exacto. pues de forma racional yo no puedo asegurar, ¿no? Es que no, sí, es que pasó algo en una vida pasada, lo que sí que en esta vida va a haber muchísima atracción y que tienes que aprender del planeta que te están poniendo en el nodo norte. O sea, la persona que te pone ese planeta en el nodo norte y tú sientes ese impulso hacia allí, pues va a ser tu maestro de ese planeta. Eso es Claro. importantísimo. Y en sinastría se considera como si tú tienes un planeta junto al nodo sur, digamos, es tu Ujú. nodo sur y la otra persona tiene su planeta ahí, en principio se considera como una experiencia kármica de otra vida, como si ya hubieras estado con esa persona, ¿no? En vidas anteriores, y entonces vienes a cerrar ese karma, etcétera, etcétera. En cambio, si está el planeta junto al nodo norte, pues es lo que vienes a vivir, experimentar en esta vida, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, Exacto. ajá, y es interesante lo que dices porque al final del día, pues sí, o sea, ¿cómo lo comprobamos, no? Parece ser que por ahí hay algunas personas que han investigado con regresiones, ¿no? A vidas pasadas de personas y comparándolo con los nodos y en principio, pues sí hay una cierta similitud con las experiencias, pero bueno, es difícil decir, bueno, es un hecho que esto pasó, ¿no? Por eso hablando de esto, quisiera, ¿tú estás familiarizado con la astrología dracónica? Sí, pero no soy partidario para nada de su uso, la Sí. verdad, porque lo que hacen es, o sea, nuestra astrología está basada en los trópicos. Ujú. El equinoccio de primavera marca el cero de Aries. Entonces, las personas que practican astrología dracónica o los astrólogos que practican astrología dracónica, a la que les preguntas, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Porque tienes todo movido. Pues Sí, no me han sabido ni explicar realmente cuáles son los cálculos matemáticos que hay detrás. Y yo que soy sí, programador, o sea, que tengo un programa de astrología y he investigado, ¿no? Realmente qué es lo que están haciendo cuando hacen la carta dracónica, pues no le acabo de ver ningún sentido, la verdad. Porque lo que hacen claro. es poner el cero de Aries en el nodo norte y a partir de ahí pues cuentan 30 grados. ¿Por qué lo hacen? Pues muchas veces ni ellos mismos lo saben, ¿no? Pero ya a partir de eso interpretan. Y claro, o sea, poniendo el cero de Aries en cualquier grado, hasta en la parte de la fortuna, si quieres, ¿por qué no? Ujú. Pues algo va a salir, ¿no? A nivel psicológico, si queremos. Pero veo muy difícil hacer una interpretación porque los signos están donde están y están vinculados sobre todo con la naturaleza o con las estaciones. Exacto, sí, sí, yo opino igual. La verdad no me he metido a estudiar tampoco, tampoco me ha llamado la atención, pero justamente dije, bueno, ok, entonces de cualquier punto se puede pues, sacar una carta, como tú bien dices, pero mientras no Claro. tenga la... Por eso me encanta platicar contigo porque, bueno, tú además eras programador, ¿no? Entonces todo tiene que estar bien cuadrado para que funcione y para mí la astrología, pues es eso, o sea, sí, por supuesto tiene un sentido de pronto que no entendemos necesariamente, no siempre tenemos que entender por qué funciona lo que funciona y cómo funciona, pero lo más que se puede, sobre todo lo más que se pueda comprobar, pues es como muy Claro. importante, ¿no? Y de hecho, tú hablando de tus programas, nada más rápidamente, tú tienes esta calculadora en tu página, ¿no? Que después por acá les voy a poner el link de la página de la Escuela de Elías, porque tiene un programa muy interesante donde se pueden calcular desde atacires hasta la progresión del retorno solar, ¿no? Temas que luego en en otros lugares no se pueden encontrar. ¿Tienes nada más eso o has contribuido en otros tipos de softwares? Porque por ahí Pues el otro día vi Astroescrita que... es, Ajá.
Sí, Astrospica es un software profesional, o sea, es Sí. el software que es el único que yo utilizo Ujú, y tiene todo, o sea, desde revoluciones de la Luna, revoluciones del Sol, atacires, sinastrías, carta compuesta, pero de alguna forma, o sea, yo que soy programador, pues para mí ejecuto el código fuente y o funciona o no funciona, no hay más, ¿no? Y con la claro. astrología, o sea, primero Ujú, soy informático y después fui astrólogo. Bueno, estudié Derecho de por medio, ¿no? Derecho laboral, me saqué la carrera y eso, pero después, pues cuando di con la astrología me fascinó y dije, a ver, hay cosas que las ejecutas como si fuera un código fuente y funcionan maravillosamente en la vida real. O sea, hasta puedes tomar decisiones importantes, decisiones vitales con esto, que es lo que en los últimos años pues, me he ido especializando, relacionado con la astrología electiva, ¿no? ujú. Pero pues la parte que funciona, digamos, de la astrología, pues es la que yo pienso que se tiene que dar fuerza, ¿no? Y es la que he incorporado en el programa Astrospica. Y después otras técnicas o cosas raras que de gente básicamente que los usa porque no tiene los fundamentos necesarios o no Ujú, parte de esos fundamentos necesarios de la astrología, como la astrología dracónica, ¿no? Entonces, ujú. pues lo acaban desarrollando, pero lo desarrollan en el éter, digamos, y con, con ambigüedades como a mí no me gusta, ¿no? Porque si las cosas, o sea, las llevas al terreno más material o predictivo, por ejemplo, la astrología electiva, pues ahí te tienen que funcionar. A ver, Y si no te de hecho, funcionan, pues es que no funciona la técnica. exactamente. Y qué bueno que tocaste ese punto. Aprovechando, ¿cómo es que tú que practicante de astrología horaria y de astrología electiva, cómo funcionan los nodos en la astrología, vamos por partes, en la astrología electiva? Mira, en astrología electiva, yo cuando empecé cuando ya sabía astrología y empecé a investigar sobre la astrología electiva, porque llegué a cuestionarla también, que realmente funcionase, Ujú, pues lo que hice fue, te estoy hablando de esto de 2013, te estoy hablando de hace 10 años. Hice un experimento donde programé un bot que en un casino de Bitcoin comenzaba a hacer 10 apuestas por segundo. 10 apuestas por segundo. sí. Y intenté poner, pues sabemos que el juego es la casa 5, sabemos que las ganancias son la casa 8, entonces intenté poner pues Júpiter, Venus, a ver qué pasa. Y cuando Venus o Júpiter estaban dentro de la casa 5, eso comenzaba a ganar. 7 de 10 las acababa Wow. ganando. De forma que Ajá. yo lo dejé corriendo, ha sido la inversión más rentable de mi vida, o sea, invertí unos céntimos y acabé recogiendo decenas de dólares, o sea, invertí menos de un céntimo en Bitcoin en aquel momento Ajá. y recogí decenas de dólares, ¿no? Que eso es una inversión de, no se lo tengo por ahí colgado, está en Facebook, ¿no? O sea, colgué todo lo que ingresé en la cuenta y lo que acabé consiguiendo. Tengo una rentabilidad altísima. Interesante. ¿Pero eso lo sigues practicando? Eso lo practiqué en su momento para Ajá. ver si funcionaba la astrología electiva e Sí. intentar hacer todas esas apuestas, claro, Ajá. microapuestas, 10 por minuto, y ver pues si en cada minuto 7 de 10, 2 de Ujú. 10, tantas de 10, ¿no? Y ahí veía pues que ciertos planetas sí que funcionaban de Sí. maravilla, sobre todo con las casas del juego, la casa 5 y la casa 8. Sí, sí. Y en cambio, cuando el nodo sur, me acuerdo de aquella vez, porque ahí dije, ahí me quedó clavadísimo la importancia de los nodos. El nodo Ajá. sur se movió de la cúspide 6 a entrar al final de la casa 5. Pues estaba tocando en la cúspide 6, Sí. estaba a un grado ya, pero se Ajá. movió en ese grado donde está dentro de la casa 5. Claro. Comencé a perder a saco. Wow. Perdí durante minutos y minutos y no paraba de ver eso. Ya acertaba pues una, 2 de 10. Yo, pero ¿cómo puede ser? O sea, realmente de un grado va, porque yo pensaba en aquel momento, pues que claro, está al final de la casa 5, pero hasta conforme se vaya acercando a la casa 6, que es lo que te explican, pues no, el empirismo en aquel momento me dijo, cuando entra en nodo sur, que reduce todo lo que toca, en este caso el juego, dentro de la casa 5, aunque sea por un grado, al final de la casa, ya Ujú. comienzas a perder. Y ahí pues eso lo tomé nota para siempre a la hora de elaborar electivas y no no infravalorar o no dar menos importancia al nodo sur cuando toca según qué casas, porque cuando está en esa casa la afecta. Y da igual que esté a un grado de la cúspide siguiente, no importa. El Ujú. nodo sur reduce todo lo que toca y ahí pues lo comprendí y dije, joder, cuánta razón pues tienen aquí los antiguos cuando lo valoraban así. Claro, no, está interesante. Y de hecho se me olvidó nada más explicar para aquellos que no sepan qué es la astrología electiva o eleccional, es cuando vamos a, digamos, a sacar una carta que tenga las mejores alineaciones para lo que queremos ver, cualquier evento, si queremos viajar o una boda o abrir un negocio, etcétera, etcétera, que pues prometa, digamos, la carta en ese momento. Entonces elegimos un día o una fecha, una hora en específico en la cual vamos a llevar a cabo ese evento, de acuerdo pues a la carta natal, bueno, a la carta astral, ¿no? Eh,
Oye, y entonces, el nodo norte, si tú lo ves en una carta electiva, ¿te parece como un tema positivo para el momento? O sea, digamos, si quieres hacer un viaje y de pronto Mercurio está junto al nodo norte, tú dirías, bueno, esto es algo que yo haría porque está el nodo norte o no necesariamente. Sí. Pues depende, siempre Ujú. digo depende, o sea, si ese Mercurio está caído y retrógrado, Ah, no, claro, pues sí, meterlo en el nodo norte es como haber contratiempos maximizados, ¿sabes? claro, Si ese exactamente. Mercurio está bien situado, bien relacionado, pues sí, claro, va a favorecer, ¿no? Sobre todo el tema del desplazamiento. O incluso oportunidades económicas que pueda haber, dependiendo de para qué sea ese viaje, ¿no? Ujú. Pues siempre lo que miro mucho es la dignidad del planeta, ¿no? Y eso nos está hablando de mucho más que el mero planeta en sí. Sí, claro, eso es lo más importante. Entonces, digamos que tú en la astrología leccional, pues lo utilizas como un incremento de lo que sea que esté ahí, ¿no? Entonces, Exacto, si da positivo el planeta por dignidad y por casa, etcétera, etcétera, y además está el nodo norte, pues todavía mejor. exacto. Porque el nodo norte siempre va a incrementar. Y también Ujú. mirar qué planetas están haciendo trígonos o sextiles a ese nodo norte. Ok, O si ese nodo norte lo puedo poner en alguna cúspide. Cuando ese es el tema que me interesa. O sea, si quieres incrementar el dinero, pues lo pones en la cúspide 2 el nodo norte. claro, claro. ¿Y en la astrología horaria? Qué tanto, digamos, te basas en los nodos? ¿Solamente si está ligado a la pregunta? Si no, no los ves o sí. Pues el nodo norte como tal, y el nodo sur también, normalmente nos están hablando sobre el propio tema de la pregunta. O sea, como tal se utilizan desde siempre en astrología horaria como si fuera un factor de pasado y futuro, o sea, sobre lo que estás preguntando hacia dónde se va o hacia dónde se debe ir, y el nodo sur, pues de dónde se viene. Ok, Entonces, en este sentido, está hablando del mismo interés de la pregunta, igual que la luna, ¿no? O sea, en el momento que haces la pregunta, ¿dónde está la luna? Es clave, igual que los nodos lunares de la luna, ¿no? Que están apoyando a esa significación de la luna. Y por supuesto, también pues van a incrementar lo que toquen, pero ya en sí nos está hablando de cuál es el tema. O incluso, si, depende de la pregunta, claro, si estás preguntando, pues, ¿dónde está algo? ¿Dónde está cierta persona? Pues te puede ayudar también a marcar la dirección, porque quieras o no, o sea, el mapa astrológico son los puntos cardinales y el ujú, nodo norte pues te está marcando como una brújula hacia dónde. ok, claro. Qué interesante. Oye, por ejemplo, otra de las cosas que he notado muchísimo ahora que decías del trígono, de los planetas con el eje nodal, cuando hay una cuadratura, ¿no? Cuando Ujú. está a 90 grados un planeta de los nodos, digámoslo así, un nodo le va a quedar a 90 grados y el nodo contrario a otros 90 grados. Ahí es impresionante, ¿no? Cómo se mueve la energía con respecto a, a ese planeta, a esa casa. O sea, yo es algo que como que con el paso del tiempo he puesto mucha atención y de verdad que es un Ujú. momento muy tenso, ¿no? Normalmente. Y cuando Plutón, por ejemplo, ahora va a estar en esa cuadratura con el eje nodal, yo creo que va a ser un momento importante, pues para todos, ¿no? Porque estamos hablando de algo que va a pasar a nivel general, no necesariamente nos va a impactar en nuestra carta, pero creo que especialmente cuando Plutón impacta a ese eje nodal, pues es algo muy fuerte, muy transformador, pero en realidad cualquier planeta. ¿Tú cómo has experimentado eso? Claro, la cuadratura de Plutón a los nodos lo que hace es que sientas, que siempre que tengas planetas ahí, ¿no? O sea, si tú no tienes planetas en esa cuadratura, tuyos personales, pues no lo vas a notar tanto. Le toca a otras personas que sí que tienen planetas ahí. Pero si tienes planetas en esos ángulos, en esos ejes, pues vas a notar como que de golpe las puertas como que estás un poco agarrado por los huevos, como yo diría, Ujú, donde no tienes muchas posibilidades y donde te ves forzado a hacer según qué cosas, ¿no? ujú, Siempre dependiendo de dónde esté el nodo norte, que es donde te va a marcar dónde tienes el aprendizaje. claro, pero son momentos realmente muy, muy, muy tensos, ¿no? Muy importantes, Intensos. ¿no? Pero en Claro, Plutón no general con está los para planetas. tonterías. Plutón te va a decir, esto lo tienes que practicar o morir en el intento, no hay más. Porque Exacto. es una cuadratura y es Plutón. Entonces te dirá, no, esto lo vas a ejecutar por supervivencia. Y lo tienes que ejecutar o ejecutar, si no, o sea, Plutón es destructivo en este sentido. Totalmente. Ahí para los que tengan planetas en los grados 29, sobre todo grados 29 de los signos cardinales, ahí es donde va a haber esta cuadratura de los nodos con Plutón. En julio me parece que va a ser ya, ¿no? Entonces está muy interesante, Está potente, sí. está potente. Oye, bueno, te quería preguntar sobre la astrología. Tú tienes dentro de tu escuela clases de astrología kármica, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí Ok. es un máster.
¿no? Es un Cuando saben máster. interpretar, pues pueden hacer el máster de astrología kármica. Exactamente. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va y cómo utilizas los nodos en este sentido de astrología kármica? ¿En qué se basan? ¿En qué tipo de escuela de estudios, etcétera, etcétera? Sí, bueno, el profesor de este máster es Carlos Pérez y me encanta su línea, sobre todo porque no se queda atrapado, como pasa con muchos astrólogos kármicos, de que se te ponen a hablar de vidas pasadas y como nadie lo puede comprobar, pues yo puedo soltar lo que quiera y decirte, no, sí, en novia pasada fuiste. Mientras que Carlos pues tiene un enfoque muchísimo más práctico y eso a mí, pues, que soy Aries, pues me encanta, ¿no? Porque realmente pues puedes hacer cosas con ello en esta vida, ¿no? Y te está trazando pues lo que tienes que aprender en esta vida, independientemente de las anteriores, independientemente, pues es esta serie de cosas, ¿no? Y mediante el conocimiento de... Carles tuvo maestros que eran védicos, como tal, eran de astrología, Mm, bueno, astrología hindú, de astrología india, y pues sus maestros le acabaron de enseñar una técnica de que regulaba cómo era tu karma en base a qué planetas están haciendo, según qué aspecto, según qué angularidad, a los nodos. Y según la cantidad de grados que haya por aspecto a esos nodos, pues te asignaban un tipo de karma u otro. Y eso lo he ido viendo, ¿no? Con gente y pues funciona maravillosamente. Y ahí pues su máster de alguna forma pues está hablando de cuál es el karma que tienes, que hay tanto karmas, es karma, pero es karma y dharma, ¿no? O sea, hay karmas que son positivos y que te van a ayudar y que son situaciones recurrentes que vas a vivir en tu vida, pero que vas a vivir también, puedes vivir de forma completamente positiva. Pero están ahí, están presentes en tu vida. Y es porque tienes una serie de aprendizajes, ¿no? Entonces él ahí te lo clasifica, de alguna manera él siempre lo calculaba manualmente, y entonces yo lo que hice fue pues hacerlo todo automatizado y pues directamente en Astrospica cuando te inscribes al máster pues ya te salen ahí cuáles son tus karmas o el de cualquier carta natal que calcules y te mm, describe pues qué es lo que da, digamos, cuáles son las características a nivel individual y después pues qué es lo que tienes que aprender. Y para ello, pues, ujú. bueno, otra serie de factores, ¿no? Pero la técnica básicamente es qué planetas están haciendo, o sea, cuando el regente esotérico de ese nodo está en según qué aspecto con ese nodo, qué es lo que te proporciona. Y el karma viene de ahí, pero viene del regente esotérico de ese nodo, no viene como tal del nodo. ¿El regente esotérico te refieres al regente del signo en donde está el nodo o es otro regente? Es similar al del signo, en algunos casos es el mismo que tenemos nosotros, que es el regente del domicilio, y Ujú. en otros, pues cambia. Ah, en otro cambia. Ok, Sí, entonces otra, no, no es lo es, mismo. es de otra línea, sí, Ah, astrológica. ok, Pero que funciona muy bien a nivel práctico. ya. Y entonces, por ejemplo, ahí está el tema del karma y dharma. ¿El karma es el nodo sur o es la combinación de ambos con los regentes esotéricos? O sea, es toda un análisis, Sí, el digamos. karma es debido al aspecto que Ujú. forma el regente del nodo con el propio nodo. Ok, ok, Si ok. forma un aspecto, será un karma. Si forma otro, será otro. Pero es el aspecto que forma el regente del nodo. O sea, no es ni el nodo como tal. El nodo marca el qué, digamos, pero después el que lo está desarrollando es el regente. Claro, sí, claro, el Eso regente es el cuadra que. mucho con la astrología occidental. O sea, siempre Ujú. tenemos que tener en cuenta el regente porque el planeta como tal no nos dice gran cosa. El Exactamente, regente sí. puede contradecir completamente el significado. Sí, está poniendo la pauta, digamos, en dónde está el regente, cómo está, y por ahí es donde vamos a ir solucionando entonces nuestro karma y buscando nuestro dharma en todo caso. Y ven, digamos, el nodo sur como vidas pasadas y el nodo norte como hacia donde tenemos que caminar o no. Es como vidas pasadas o un camino del que se viene, que eso también puede Ajá, ser, pues, yo qué sé, cuando eras un feto y estabas en la barriga de tu madre, ¿no? Que ahí también claro. tienes un pasado, o cuando eras niño. Ese pasado sí que está marcado, ¿no? Por el nodo sur, y el hacia Ujú. dónde vamos o dónde continuamente hasta la muerte, y no sabemos si después, pues vas a tener una serie de aprendizajes, eso nos lo marca el nodo norte. El nodo norte en nuestra carta, pues siempre es el aprendizaje que por mucho que pasen los años vas a seguir teniendo. Y según la casa o el signo donde está, pues nos acaba aportando ahí. Claro, sí, porque el nodo sur yo siempre digo, bueno, sea vidas pasadas o sea incluso la energía que tú tienes de las generaciones anteriores, familiares o en tu ADN o lo que sea, ¿no? Pero son temas que traes y muchas veces pues hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo interpreto si tengo el ascendente o la luna junto al nodo norte, ¿no? Entonces, pues para mí es como justamente aprovechar la energía que ya traes, ¿no? De hecho, es una ayuda trabajando hacia un mismo lugar, para mí. Claro, No sé cómo si tienes el nodo en el ascendente de lleno, yo te diría que todo lo que buscas lo tienes tú dentro, Ujú, ujú. no es externo.
El desarrollo tiene que venir yendo hacia adentro, porque el nodo norte está marcando siempre la dirección. Del mismo modo que en mi caso lo tengo al revés, tengo el nodo norte en la 7 y siempre es a través de las personas, ¿no? O sea, que se prospera o que se avanza o que llegan las lecciones de vida. Pero en caso de que lo tengas del revés, tengas el nodo en el ascendente, o sea, tienes que ir hacia adentro. Lo que estás buscando está en ti, no fuera. Ujú. Igual con la luna, ¿no? Bueno, hay una autora que leí hace poco que decía que si tenías la luna, digámoslo así, junto al nodo norte, es porque todavía hay experiencias no aprendidas anteriormente, ¿no? Porque la luna también es significadora del pasado, que necesita seguir trabajando, digamos, en De ahí este. depende, diría que depende de cómo esté la luna. Si la luna está en Cáncer y está en buena casa, o sea, eso va a ser una bendición. No va a hablar de un aprendizaje. Un aprendizaje, bueno, es lo O sea, que no, los... no va a hablar de un karma, no va a hablar de Ajá. una experiencia dura, sino al revés. Yo diría que es la gran importancia que tiene la mamá en ese momento para esa Ujú. persona. Exactamente, utilizar las cualidades de ese planeta o de ese ángulo justamente para llegar a donde tienes que ir, ¿no? Por eso digo, para mí, pues es hasta cierto punto una gran bendición si tienes una ayudada así, como el ascendente, bueno, que hay también diferentes interpretaciones de la luna, perdón, del nodo norte en la casa uno y en el ascendente, ¿Mm? sobre todo, ¿no? En la astrología védica de pronto, pues puede ser justamente personas muy ensimismadas, pero pues que es parte justamente Sí. de su dharma también, ¿no? Claro, o sea, hay esa inclinación, pero el no Ujú. norte siempre nos va a inclinar. El tema también es el resto de la carta, ¿no? Que puede apoyar o no. Y ahí yo siempre digo que hay que tener en cuenta pues el conjunto del mapa, ¿no? Entonces, analizar el nodo es como hablar de Marte, ¿no? O sea, puedes hablar de forma aislada de la influencia de Marte, pero siempre está supeditado a otras influencias. Totalmente. Pues suena muy interesante tu curso de astrología kármica, definitivamente. Oye, pues vamos a hablar, ¿te parece? Pues de los eclipses, ¿no? Porque al final del día creo que fue a raíz de los eclipses como empezaron a interesarse en los nodos, porque al final del día, pues los nodos cuando están cerca de las lunaciones, luna nueva, luna Mm. llena, es como se generan los eclipses y pues sobre todo en la antigüedad veían que los eclipses traían fenómenos muy importantes, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿no? Se usaba mucho para predecir a lo mejor muerte de reyes o nacimientos, ¿no? De personas importantes, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntame cómo utilizas tú los eclipses en tu interpretación y qué tan importantes son, pues, para ti. Pues más que utilizarlos en la interpretación, o sea, en la interpretación estaríamos hablando pues de la conjunción o la oposición del Sol y la Luna, ¿no? Básicamente que cuando esa fase lunar de luna llena o luna nueva pues tiene efecto en los ejes, en los nodos como tal, pues estamos hablando de un eclipse, siempre que Ujú, coincidan en signo, ¿no? Por eso pues no lunar siempre se dice que está marcando pues dónde se dan los eclipses. ujú, Pero como tal pues no pasa de ser esa luna llena que tiene mucha fuerza y que tiene mucha influencia en la vida, en la Tierra, o esa luna nueva que también tiene esa influencia, pues maximizada, incrementada, ¿no? O sea, de alguna ujú. forma es una energía muchísimo más explosiva. Y por eso, pues, dan tanto respeto desde siempre, de siglos atrás, pues el tema de los eclipses, porque es como una especie de anomalía, ¿no? Donde siempre pasan, pues, cosas raras, o sea, o se inician guerras, o se sabe del asesinato del pueblo, o se sabe o sea, las energías están muchísimo más a flor de piel, porque pues si la luna ya de por sí tiene mucha importancia, además está llena y además está con el nodo norte, pues eso pega muchísimo si tienes un planeta situado ahí. ¿Y a quién le pega? Pues al que tiene planetas situados ahí. Entonces, a nivel de Exacto. civilización, pues da muchísimo más respeto, ¿no? Cuando la luna está llena y encima está en la cabeza del dragón o en la cola del dragón y no tiene esa fuerza, ¿no? Para expresarse, aunque la luna llena está intentando expresarse. Claro, claro. Y, por ejemplo, también es muy diferente cuando te toca un eclipse de nodo sur o de nodo norte, ¿no? Que también eso es lo que hay que tomar en cuenta, porque, Exacto. por ejemplo, pues, a ver, cuéntanos un poquito cómo tú tenías Centauro, ¿qué es lo que tienes planeta Centauro? Ahora que, Tengo en Tauro, el natal lo tengo en cero de Tauro, el nodo norte. ok, en cero de Tauro. Y es lo único que tienes Centauro. Y no, y Venus en Tauro, en 3 de Tauro. Tengo Entonces, Venus con el nodo en Tauro en la casa 7, sí. ok. Entonces ahora, bueno.
ahora que hemos tenido, digamos, el nodo norte en Tauro y que hemos tenido los eclipses muy cercanos a tu Venus, etcétera, etcétera, y cómo lo has sentido tú, cómo lo has experimentado los eclipses con el nodo norte, que insisto es muy diferente porque es lo que platicaba, ¿no? Ahora que fue el eclipse en mi ascendente, el eclipse tenía el nodo sur a finales de octubre, Ujú. ahorita volvió a pasar el nodo sur por ese grado que a mí me impresiona cómo activan, ¿no? Tanto los nodos como de pronto, pues bueno, ciertos planetas, desde el Sol hasta Marte, yo he notado que activan fuertemente los grados de eclipses para muchas situaciones, le dan seguimiento incluso a cosas, ¿no? Pero a mí me afectó muchísimo. El día del eclipse en el ascendente, un día antes dije, me siento perfecta, ya la libré, ¿no? Y en el momento, el día del eclipse amanecí y bueno, sin energía, drenada por completo, ¿no? Y es lo que estamos hablando, pues el ascendente tiene que ver con el cuerpo físico, realmente con la Sí. manifestación física, ¿no? Y, y estaba completamente drenada. Y fue impresionante. En cuanto entró el nodo sur en el grado 2 toda esa semana estuve de verdad muy complicado a nivel pues físico, hasta emocional posiblemente, Ah, y un poco de preguntarme, ¿no? De temas de justamente de cambios de hábitos, un poco lo que yo digo que nos queda de aquí a que el nodo sur y el nodo norte cambien de signo, es que donde tenemos al nodo sur en Escorpio, pues a lo mejor es un buen momento de decrecer, de disminuir o de terminar de soltar. En mi caso, pues a lo mejor ciertos hábitos o ciertos temas físicos, ¿no? Que de hecho me ha hecho preguntarme muchísimo este tránsito del nodo sur sobre mi ascendente de temas de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, pues no claro. sé, ¿no? Siento que por ahí va y por otro lado, en el nodo norte, cómo ahora tú te ha afectado, porque especialmente si tienes el nodo norte ahí, son cambios de dirección, ¿no? Normalmente es importantísimo ese momento, que para todos se da en ciertas edades, pero a ver, cuéntanos un poco sobre eso. Claro, el momento lo que he tenido ha sido que el nodo norte ha tocado pues mi Venus, ¿no? Porque los nodos siempre van retrogradando. Entonces me ha Uh tocado -huh. la Venus y ahora me va a tocar mi nodo norte como tal, que es como reiniciar el ciclo, ¿no? De 18 años. Exacto. Eh, Me falta aún el gordo, digamos, que es el nodo norte tocando al nodo norte. Pero cuando ha tocado la Venus, pues bueno, ha puesto todo un poco patas arriba, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues los nodos es lo que hacen, ¿no? O sea, de alguna forma, pues crean excesos, crean reducciones. En tu caso, por ejemplo, que has tenido el nodo sur en el ascendente, pues es lo que dices. Si el nodo sur decimos que reduce, Uh pues -huh. notabas tu fuerza física reducida, ¿no? Te notabas débil. Y pues bueno, o sea, siempre hay ese factor. Yo siempre digo que si no lo creas tú, o sea, si tú no le generas un espacio, pues al final el determinismo, digamos, del arquetipo, que no tiene que ser el determinismo concreto de lo que sucede, sino el arquetipo como tal, que busca cosas concretas para manifestarse, pues si tú no le das esas cosas concretas, las acaba encontrando. Uh -huh. Y la vida pues te acaba generando ese arquetipo de alguna manera. Entonces, realmente el mago o la maga es la persona que ve las influencias, ve lo que le viene y dice, pues como tú estás diciendo, ¿no? Hay cosas a nivel alimentario que igual pues debería estar dejando, ¿no? De lado, debería estar purgando. Entonces, Exacto. ahí eso muestra tu sabiduría, ¿no? Donde ves que ya esa influencia viene a reducir y dices, no, no, ya reduzco yo, ¿sabes? O sea, que Exacto. O tú sea, no me quites nada, ya no me quites la salud, ya reduzco yo, ya lo he entendido. Y entonces, pues no tiene por qué traer nada jodido, ¿no? Digamos, para nuestra vida, sino simplemente pues que está marcando esa reducción donde ya toca hacer una limpieza. claro, totalmente. Y eso es como muy interesante cuando vemos que va a haber un tránsito, por ejemplo, de Marte también, ¿no? Sobre tu ascendente o en cierto lugar importante, pues en vez de esperar que llegue un accidente o algún tema violento, pues empezar a hacer mucho ejercicio, ¿no? Exacto. Para ¿qué es lo que digo? No tenemos que esperarnos a que el evento suceda con los significadores de cada uno de los planetas, pues hay que, hay que hacer el significado nosotros con respecto a eso, ¿no? Es un poco responsabilizarse, ¿no? Ujú. De todos. E igual que yo que sé, pues que ves que viene el invierno y no dices, pues voy a seguir en manga corta. ¿Verdad que te abrigas, ¿no? Porque si no te vas a resfriar. Y si después te resfrías y sufres, pues no digas, la culpa es de la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene sus ciclos y tú tienes que ser sabio para adaptarte a ellos.
Pues la astrología es lo mismo, es naturaleza y tenemos que ser nosotros los sabios para adaptarnos a ellos y no lloriquear cuando después pues, nos estalla algo y lo vemos en la astrología, pues que algo tenía que estallar. Porque igual que cuando viene el invierno no nos quejamos, o sea, simplemente te abrigas y ya está, tomas medidas, o viene el verano y no te esperas a tener un sofoco o a tener una insolación, te pones protector, ¿no? Cuando vas a la playa, o sea, tienes esas medidas pues que son normales de tener una sabiduría de que por mucho ego que tengas, pues estás conectado con una naturaleza. Y tienes que vivir ese ciclo. O sea, Ujú. no puedes creerte superior a la naturaleza porque entonces es cuando pringas, ¿no? Es cuando te enfermas, cuando suceden las desgracias. Lo mismo sucede pues, para las personas que no tienen conciencia de cómo les afectan los ciclos astrológicos. Entonces, te viene Exacto. un tránsito, no te estás preparando, siempre, excepto Urano, siempre digo, ¿no? Urano es un cabrón, que es el único que no avisa, todos los demás avisan. Entonces, los demás te dan siempre como avisos, te dan Sí. señales te pegan el susto. Estás siendo muy imprudente cuando conduces porque vas pensando en tus cosas y, joder, Ujú. casi tienes un accidente. Entonces, presta atención porque la próxima, mira, tienes a Urano aquí opuesto a Marte en la casa 3-9 y te voy a traer un accidente. Pero no tiene por qué darse el accidente como tal. O sea, si tú Ajá. previenes y escuchas esas señales, ¿no? Claro. Sí, Otra sí. cosa es los excesos a los que estamos acostumbrados que decimos, bueno, pues da igual, ¿no? Y sigues permitiéndotelo y después pues viene la influencia y te cruje. Sí, exactamente. Sí, es lo que digo, Pero, ¿no? Por ejemplo, cuando va a haber un cambio de planeta, si nos basamos en los cambios de planetas lentos a las diferentes casas o signos, que de hecho yo les digo, bueno, independientemente del sistema de casas que utilicen, cuando un planeta vaya a cambiar de signo, bajo el sistema de casas de signos enteros ya va a cambiar de casa. Entonces, como vete preparando un poco porque si vas a Saturno a entrar a tu casa uno, pues ya sabes que te tienes que ir cuidando y haciendo el trabajo para que no te regañen, ¿no? O claro, cosas así. Entonces, por eso es tan hermosa la astrología, porque más o menos, como dices, te vas preparando y a lo mejor si tienes una oposición de Urano con Marte, pues ese día igual prefieres no salir, ¿no? Por cualquier exacto. cosa. O sea, como que, O prevenir o o ir con prevenir. más cuidado porque sabes que va a haber sorpresas y que esas sorpresas pues pueden ser que no sean muy agradables, ¿no? Si hay una oposición. Ujú, El tema exactamente. es no ver la astrología o la naturaleza como que está para putearte, porque esa es una visión muy egocéntrica. Y Sí, entender, sí. pues que bueno, estos tránsitos los vas a vivir desde que naciste, ya estaba determinado que tenías que vivirlos y por lo tanto, pues dejarles su lugar, ¿no? Es lo que has venido a aprender. Totalmente, sí, ¿no? Como la afectación. eh, la afectación, pues más bien depende, tú decides cómo te afecta el evento y tal. Y si pasas por ejemplo, cuando yo por ahí de octubre, noviembre, ya sé que van a transitar planetas por mi casa 12 y ya Mm, sé que siempre va a haber temas que no están planeados, que no me van a gustar, porque yo tengo a Plutón además ahí, ¿no? Entonces, siempre que tengo tránsitos con ese Plutón, pues anteriormente la pasaba muy mal por la casa 12 y ahora ya me preparo y digo, voy a hacer mucho trabajo interno y entonces ya lo vivo diferente también, ¿no? claro. También ahí está mi nodo norte, entonces, bueno, pues sí son temas que me queda claro que tengo que aprender, que tengo que hacer un cierto trabajo, etcétera, etcétera. Te Oye, preparas, sí, es anteponer la sabiduría, ¿no? Y decir, pues esto tiene que ser y pues tendré que crearlo yo, ¿no? Si no me lo van a crear y va a ser mucho peor. exacto, sí. Y de verdad que cambia todo el estar preparado, ¿no? Porque bueno, ya pase lo que pase, de alguna manera pues lo ves como desde el testigo interior y pues a trabajar con ello también, ¿no? Que es Claro. como, y siento que los eclipses, yo sí siento que los nodos realmente tienen una especie de tema como más predestinado y kármico, que no necesariamente es muy controlado por nosotros en el momento. Creo que los eclipses sí tienen esa cualidad, ¿no? ¿Cómo lo has notado tú? Pues noto que lo noto un poco con las estrellas fijas, donde el libre albedrío es bastante más difícil porque el arquetipo es muy rico y o lo expresas o te lo van a expresar. Entonces, sí que puede generar en ciertas situaciones pues un poco de impotencia, podemos decir, pero eso, bueno, eso depende más de nuestras expectativas que nos hemos montado previamente sobre las cosas que Claro. no del seguimiento de la vida que tiene que ser el que es, ¿no? El que manda la naturaleza. Ujú. Entonces, yo pienso que depende también un poco de cómo cada uno lidia con el destino. Totalmente. Sí, yo me fui a un retiro de silencio para mi cumpleaños y creo que lo que más saqué de ahí fue de cómo las expectativas nos ponen difícil las situaciones. O sea, realmente si dejamos las expectativas de lado y realmente vivimos lo que es, ¿no? Y lo aceptamos
y lo dejamos pasar, pues cambia tu perspectiva y cambia tu estado interno emocional y cambia absolutamente todo. Yo creo que las expectativas es un Claro. punto, sí, súper La importante. imaginación es muy bonita y es muy útil, pero no sirve para eso. No sirve Sí. para creerte más tu pensamiento que la realidad. Eso es, el Ujú. pensamiento es un mapa que puede servir muy bien, pero si el mapa está equivocado, pues está equivocado. Es más importante la montaña que el mapa, ¿no? Pues esto es lo Sí. mismo, ¿no? O sea, hay que dar importancia a la realidad y entonces pues ya no te dejas nublar tanto por el mapa que te has trazado tú, que nadie te ha dicho que te lo traces. Y que además está basado generalmente en experiencias pasadas, ¿no? Porque Claro. también, ¿no? Estas expectativas y esto que estamos esperando, pues generalmente tiene que ver con lo que ya vivimos. Entonces, en vez de irnos para un camino nuevo, es algo distinto. Oye, y entonces, bueno, ahora que tuviste al Nodo Norte, me gustaría nada más como tocar a lo mejor ciertos puntos de cuando tenemos contactos, ya sea de eclipses o incluso de nodos, probablemente con ciertos planetas importantes, ¿no? En tu caso, tuviste a Venus. ¿Cómo podrías, digamos, em, cómo podrías, pues en breves palabras, decir qué significó para ti este tránsito nodal y estos eclipses sobre tu Venus y qué cambió, digamos, en tu vida? Pues como siempre es un aprendizaje, ¿no? De alguna manera pues me puso todo el tema de la casa 7 un poco patas arriba y pues en mi caso, como Venus también es el regente, o sea, está tanto en la 7 situada domiciliada, como es el regente del ascendente. Ujú, Entonces también aprendí pues, a lidiar y de forma bastante bien, porque supongo que está domiciliada, entonces fue relativamente fácil, ¿no? A lidiar con la calma interior y el decir, pues bueno, yo estoy bien conmigo, estoy bien con el otro y me mantengo en esa situación, digamos, de bienestar, de serenidad taurina, aunque todo lo demás pues esté dando vueltas de alguna manera, ¿no? O sea, me sentí un poco como en el centro del ciclón, donde te das cuenta de que todo se está moviendo, pero tú intentas mantenerte en el centro, ¿no? Y también, claro, sabiendo que ese era el aprendizaje, ujú. sabiendo que yo tenía que estar ahí, que yo tenía que ser esa Venus en Tauro, tenía que ser inamovible de alguna manera, fija de tierra, ¿no? Y en ese bienestar, pues se llevó, se llevó bastante mejor, digamos, que si me hubiera dejado llevar por las expectativas, por el qué pasará, por la tragedia. O sea, la astrología no beneficia mucho a las personas dramáticas. ¿Por qué? No, Porque les sí, da chicha, ¿no? O sea, totalmente, le- sí, 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 sí. Sí, hay mucha gente que se empieza a asustar muchísimo, ¿no? Y a mí me pasó en algún momento también cuando empecé a aprender a interpretar los tránsitos. Bueno, yo tenía ya susto y luego veía que no pasaba nada y luego cuando sí pasaba no me lo esperaba. Bueno, en fin, ya obviamente vas aprendiendo con la claro. vida, pero por ejemplo también, ¿qué podemos decirles de cuando tenemos un eclipse de sol? A mí me parece que los eclipses que caen sobre el sol pues son muy importantes y también los eclipses sobre los ángulos, ¿no? No sé cómo los lunares son un poquito más internos normalmente, a veces sí hay temas ahí familiares cuando los eclipses tocan a la luna, pero a veces no pasa nada a nivel familiar y solamente es un tema pues de emocional que hay que también como ir sacando, ¿no? Pero sobre todo los solares y sobre los ángulos creo que pueden ser bastante Sí. importantes, ¿no? Sí, o sea, lo que veo es que maximizan, ¿no? Muchísimo la influencia de esa luna llena o esa luna nueva. Entonces también dependerá de qué planetas tienes ahí, ¿no? Depende de cómo lo vivas. Ujú, Eh, Me acuerdo, por ejemplo, de un eclipse que hubo como hace 2 años, que fue la luna llena en Escorpio, en mayo, y ujú, ahí pues, claro, yo ahora mismo estoy practicando la astrología electiva aplicada a inversiones, ¿no? O sea, cómo utilizo la astrología para decidir pues en qué invierto y en qué momento invierto. Y me acuerdo que en ese momento pues coseché un éxito abrumador en aquel momento, ¿no? O sea, fue realmente abrumador y era una luna llena ujú. en Escorpio como tal, que está caída, o sea, tradicionalmente está caída, ¿no? El tema es que Ah, ese Escorpio pues me rige mi casa 2, está hablando del dinero, entonces pues, pues bueno, tuve que lidiar de alguna forma pues con el poder del que habla, ¿no? El signo de Escorpio, ujú. y sí que fue un cambio trascendente, fue para mí un antes y un después lo que pasó en ese momento, ¿no? Pero también un poco depende pues, de cómo lo gestionas o de cómo lo vives. O sea, claramente pienso que sí que hay un destino, que de alguna forma hay una serie de aprendizajes que se van a manifestar. No digo que ese aprendizaje sea en una situación concreta o sea en otra. Tienes que trabajar esta asignatura y esta asignatura la puedes trabajar de muchas maneras. No tiene que ser, pues, yo qué sé, pues con una ruptura sentimental. Igual está Ujú. dentro de la relación, ¿no? Y es peor estar en la relación que estar fuera. Sí, sí. Entonces,
claro, o sea, pero vas a tener que trabajar esto. Entonces ahí, de alguna manera, nosotros tenemos un libre albedrío a nivel de cómo manifestamos las cosas, pero el eclipse está condicionando muchísimo más el arquetipo. De por sí, la astrología te condiciona el arquetipo, solo que el eclipse, al ser el cruce del Sol y la Luna, pues toda tu vida está enfocada ahí, toda tu atención, toda tu emoción, toda tu motivación, todo lo que significa el Sol y la Luna está en esa situación, en esa casa. Y es diferente, pues si es una luna nueva, digamos, o si es una luna llena. Ahí cambiará Ujú. muchísimo porque la luna nueva, pues es Hécate como tal. Y lo que yo sí que he visto que cuando el eclipse se da con esa conjunción de Sol y Luna en una casa, esa casa te la ponen patas arriba. O sea, la persona tiene que soltar, tiene que dejar, no tiene que tener expectativas, porque es como continuamente te dan, como si te dieran cosas y te las quitaran, te dieran cosas y te las quitaran. ¿Por qué? Porque tienes que entender que en esos cambios, donde te dan y te dan y que te quitan, y son ciclos de eclipses además, Ujú. donde viene uno y después viene otro y después viene otro, o sea, son seguidos, ¿no? O sea, después entraremos en los aros, pero como tal, como son ciclos, pues tienes que practicar esa asignatura, no puedes soltarla. Y sí que tienes cierto libre albedrío y dependerá de tu sabiduría, básicamente, de tu libre albedrío, ¿no? Ujú. Pero la asignatura la vas a tener que trabajar quieras o no. Y eso pues sí que puede hacer que te sientas muy predestinado. En el caso de que sea luna llena, pues con las emociones a flor de piel. Y en caso de que sea luna nueva, pues teniendo que soltar y que sientas pues la pena, la culpa, la tragedia, te sientas víctima del mundo mundial. Más que nadie en el mundo eres la mayor víctima, ¿no? O sea, sientes eso, tiendes a dramatizar muchísimo más que con una luna llena que, pues que aún tiene luz, digamos, ¿no? La luna. Claro, claro. Y de hecho, bueno, en los próximos año y medio, ¿no? Dos, que tengamos los nodos y los eclipses en el eje Libra y Aries, vamos a tener lunas nuevas, ¿no? Eclipses de luna nueva, tanto en las casas o áreas de vida donde tenemos a Aries como donde tenemos a Libra. Por eso es que esas áreas de vida al final se ven completamente modificadas, ¿no? Después del tránsito de los nodos y después de los eclipses. O sea, sí realmente hay un cambio importante en esas áreas de vida cuando tenemos los eclipses y los tránsitos de los nodos por ahí. Y por eso es que es tan importante, ¿no? Pero tú consideras entonces, bueno, definitivamente cuando tenemos entonces la luna nueva, porque es el momento de tener que soltar lo que no te va lo que no te está ayudando para el siguiente camino, que al final es desde la luna nueva, es un momento de oscuridad, Perfecto. ¿no? Y es un momento pues de aventar las semillas a ver hacia dónde vamos, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Um, Es un ok, momento ideal para hacer magia, por ejemplo, para hacer peticiones. O sea, sí, la luna nueva no es para manifestar cosas. Si vives un poquito y lo miras, ya te das cuenta de que no, de que es al contrario, te quita cosas, ¿no? Pero exacto. en el momento que te quita y se genera ese vacío, pues tú Ujú, puedes llenarlo, puedes poner una intención, puedes hacer una petición de deseos, de una voluntad. Y está perfecto porque en ese momento el sol y la luna están unidos. ujú. Entonces, ese deseo, esa petición, esa voluntad, pues va a ir con muchísima más fuerza. Que un poco ahí tiene que ver con el tema metafísico de la manifestación, ¿no? Que la luna son las emociones, el sol, digamos que es nuestro ego y lo que vemos a futuro, y entonces esa mezcla de visualización futura con emociones es lo que da también la manifestación, ¿no? Claro, podemos alinear nuestras emociones con nuestras intenciones, ¿no? Que sería más el sol, nuestras Exacto. motivaciones. Entonces, si estamos completamente íntegros y creemos que merecemos algo, es el momento de pedirlo y de detallarlo. Claro. Y tú que haces mucho, mucho justamente este tema de magia que me encanta, tú haces, digamos, estas intenciones con base en donde tenemos a la luna nueva. ¿Tú lo haces en eclipse? O sea, en eclipse ya sabes que hay muchos mitos de que no se deben de hacer rituales en eclipse, ¿no? No sé cómo tú ves eso, pero al contrario, ¿no? Podría ser, no sé. Siempre depende de si haces algo Ajá, que has leído por internet o si realmente exacto. sabes qué es lo que haces, ¿no? O sea, todas las influencias son aprovechables. Exactamente. ¿Tú cómo haces tus rituales de luna nueva? ¿Lo haces justamente en el momento donde está la conjunción o lo haces, puede ser después o cómo lo haces tú generalmente? Sí, o sea, contra más exacto sea, pues más fuerza tendrá. Puedes hacerlo en el mismo día, ¿no? Pero lo importante es, si puedes escoger la hora y el minuto, pues en ese momento, pues por ejemplo, escribir qué es lo que Ujú. quieres, sentir que lo mereces es importantísimo, porque esto es el sol y la luna, no es solo que lo Claro. quieras, no es solo el sol, sino Ujú, tienes que sentir que lo vas a tener, que lo mereces ujú. tener, o sea, que realmente lo quieres para aprender, o sea, que también
la finalidad de ello tiene que tener humildad. Ujú. Porque la Luna como tal también es humilde, es un planeta humilde, es el planeta de la humildad. Entonces, tienes que esperar recibirlo con humildad y sintiendo pues que bueno, que tú vas a hacer o has hecho lo correspondiente para recibir eso. Porque si tú no estás preparado y no tienes un diseño, digamos, correspondiente para recibir eso, eso va a ser una tragedia. Esto es como cuando te toca la lotería y no estás preparado y tienes una serie Claro. de expectativas y de conocimientos y lo que haces es acabar metiéndote drogas y acabando imitando y regalando el dinero por ahí y acaba siendo un desastre, ¿no? Y era Termina mejor que peor. no te tocara. Pues esto es lo mismo, o sea, si tienes que prepararte tú y purgarte de ciertas cosas, porque si no vas a caer en malos hábitos y aún va a ser mucho más destructivo aquello que te traigan. Claro. Y ahí pues no te van a conceder, digamos. Ese tipo de deseos donde te puedes acabar dañando a ti mismo no viene del Sol y de la Luna, viene de Júpiter. Júpiter sí que te puede dar algo que no merezcas y después ya vendrá Saturno a reclamarte el impuesto, ¿no? Pero en el momento Júpiter te lo da y dice, ¿quieres esto? Toma. Entonces, en esos años donde Júpiter está domiciliado, exaltado, donde está con el nodo, pues sí que se puede hacer otro tipo de rituales, pero después tienes que tener en cuenta que tienes que compensarlo. O sea, del Claro. mismo modo que tú recibes un bien, después tienes que devolverlo de alguna manera, tienes que hacer el bien a otro de la misma proporción, porque el universo es neutral, esto es yin y yang y aquí nada es gratis. O sea, Ujú. más yin significa más yang, entonces no te vas a escapar. Me encanta, sí, me encanta, justo. Creo que es muy importante cuando estamos pidiendo, parte de como del camino espiritual que pues seguido y demás, es realmente en meditación y demás, realmente preguntarme, ¿no? No al yo físico egoico, sino para atrás, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Y generalmente no, lo que verdaderamente quiero no es la casa o el coche, sino qué me va a dar eso o qué creo que me va a dar eso, ¿no? Al final, una sensación mucho más placentera, a lo mejor de apreciación o de aceptación externa, y entonces esa aceptación externa en realidad lo que me da es sentirme amada, entonces al final del día lo que quiero es sentirme amada, ¿no? O cosas Claro. así. Entonces hay El, que el tema es pensar que muy tienes bien. que, el tema es Ujú. que tienes que sacrificar, ¿no? O sea, el, el ignorante, pues sí que piensa que la magia simplemente es pedir y, no sé, pides, te lo dan y es gratis, ay, qué bien, ¿no? Pero no, todo tiene un precio y eso en astrología lo sabemos, porque todo es neutral y todos los signos pues tienen su opuesto. Y hasta el nodo norte te incrementa una cosa, pero el nodo sur te la está reduciendo por otro lado. Entonces, lo mejor que te puede pasar es que hagas una petición y que rápidamente te venga una desgracia. Porque esa desgracia, o eso que vivirás como una desgracia, esa reducción, es el pago para que consigas aquello que quieres. Sí, 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 Porque ¿de dónde va la totalmente. energía del nodo norte? Pues sale del nodo sur. O sea, tiene que reducirte el nodo sur algo, la casa donde está, para que el nodo norte te pueda incrementar otra cosa. Porque el universo es neutral y todo aquí tiene su pago. Entonces, pues sí que desde fuera, si no se sabe magia, o pues puede parecer, no, mira, pues le va muy bien y hace magia y le va muy. Pero estás dando algo, siempre hay una moneda de cambio. O sea, Totalmente. tiene que ser un intercambio completamente equivalente, equitativo, Sí, porque hay la un naturaleza, o sacrificio sea, a la que siempre te de alguna incrementa manera. la. Claro, igual que se nos alargan los días, pues después hay otra fase del año donde se nos alargan las noches en la misma proporción. O sea, esto es geometría básica, ¿no? Y la realidad es geométrica. Y como tal, pues si queremos algo, tenemos que hacer un precio. Yo qué sé, si quieres mejorar la salud y curarte un cáncer, pues deja de fumar, ¿sabes? Igual ese es el precio que tienes que pagar. Deja de fumar y vas a ver que igual, pues esa petición es escuchada. Pero si no haces un pago en esa dirección del nodo norte, quitando cosas del nodo sur, o sea, de la dirección opuesta, pues no vas a poder ir hacia el nodo norte. Exactamente. Entonces, no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Que te quiten algo que sea bueno, ¿no? O sea, quítate, púrgate para ir en esa dirección. Yo que sé, hay gente que dice, no, es que yo quiero tener más dinero. ¿Por qué te lo revientas? ¿Por qué te lo gastas? ¿Quieres tener dinero? Pues, ¿quieres tener dinero o quieres tener cosas? ¿En qué quedamos? Porque si quieres tener dinero, pues entonces ahorra dinero, no ahorres cosas, no consumas tanto, no seas tan. Ahí No creo tiene que su puesto y hay que saber lidiar con él, ¿no? totalmente, sí. Sí, sí, sí. Me encanta esta visión y es completamente cierta. Es como lo que platicaba, creo que hace poco en un video, es que ahora he estado muy interesada en ver personas que tienen la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces se van un momento y regresan. Y parte de lo que dicen muchas de ellas es, bueno, primero nos tomamos la vida muy en serio, pero la otra es que todo es un boomerang, literalmente. No hay de otra, ¿no? Cualquier tipo de pensamiento, acción,
etcétera, pues literal conlleva la reacción. Entonces, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como mandas afuera, regresa. Así de fácil es porque son leyes universales, ¿no? Entonces va Claro, justamente de la mano con la polaridad y etcétera, etcétera. claro. Es que por eso Saturno rige el tiempo, ¿no? Porque Júpiter de alguna manera te dispara, o sea, te genera un desequilibrio, porque te da algo que no mereces, básicamente, y después tiene que llegar Saturno a arreglarlo. Es decir, que por eso es el dios del tiempo, ¿no? Saturno, porque el tiempo acaba poniendo todo en su lugar. Y llega Saturno y acaba diciendo, oye, que esto te lo voy a poner en orden. Y si con esto que se te ha dado no has hecho lo que tenías que hacer, pues ahora te lo voy a quitar. Y entonces la gente pues empieza con el drama, ¿no? De, ¿por qué me lo dan y luego me lo quitan? Y ahora estoy mucho peor que antes porque pensaba que sería para siempre. Bueno, podría ser para siempre, pero tendrías que hacer algo para pagar eso. Ujú, claro, ¿No? Hay estoy de personas acuerdo. que dicen, no, no, es que yo quiero una relación de pareja estable, feliz y para toda la vida. Pero que yo no quiero cambiar para nada, ¿eh? Yo me voy a levantar y voy a ser igual de gruñona o gruñón Ujú, y la otra persona pues me tiene que aguantar. Y dice, pues exacto. perdona, pero algún sacrificio vas a tener que hacer, ¿sabes? O sea, porque si hablas mal a una persona, pues esa persona no te va a durar mucho, ¿sabes? O sea, en general, igual hay alguien que sí, que tiene un karma y que tiene que lidiar con eso, pero en general, pues tú vas a tener que hacer cambios en ti en la casa uno para poder favorecer la casa 7 porque están opuestas. Sí, Entonces no pidas casa 7 si no modificas la casa uno. o quiero una pareja, quiero estabilidad, quiero tal, 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 y quiero libertad, ¿no? Entonces es como, sí, pero a lo mejor vas a tener que ceder un poco de tu libertad, ¿no? Que sería tu casa uno Exacto. pues sí, ceder para la otra persona y Si quieres planes, etcétera, libertad, la etcétera. otra Ujú. persona también te va a llevar a que veas que también tiene derecho a la libertad. Entonces no puedes pretender una vida en desequilibrio porque la vida tiende a equilibrarse. Y puede durarte un periodo determinado, pero tarde o temprano vas a pagar las consecuencias del otro extremo. Y eso es el aprendizaje principal de los nodos, ¿no? Que todo lo que se incrementa por un lado se decrementa por el otro y después, tarde o temprano, se da la vuelta, ¿sabes? Aunque tarde 9 años, pero se da la vuelta. Claro, exactamente, porque y eso nos lleva entonces a platicar sobre los aros, ¿no? Sobre los ciclos que tienen que ver justamente con los nodos, como cada entre 18 y 19 vuelven pues al Sí, mismo 18 lugar. años, o sea, Ujú, son 18 años y 11 días, creo, una cosa así de ujú, media. más 18. Sí, perdón, Hemos era dicho más bien. 9 años porque más o menos pues es lo que tarda en dar media vuelta, ¿no? En el Ajá, nodo norte estar en el nodo sur. exacto. Y entonces cada vez que tenemos, digamos, un eclipse, ¿no? En cierto lugar de nuestra carta natal, pues podríamos voltear a ver hace 18 años donde estuvo ese eclipse, ¿no? Y que a lo mejor cuáles son las experiencias que vivimos, que claramente van a ser muy diferentes porque los planetas están en lugares diferentes en este momento también, así que no va a ser exactamente lo Sí, claro. mismo, pero es interesante ver cómo por donde están pasando los nodos y donde vamos a tener los eclipses, etcétera, pues vamos a tener un aprendizaje y probablemente un cambio muy importante en esas áreas de vida, ¿no? ¿Cómo tú llevas en general los aros en tu... ¿Tienes como el récord? ¿Tú ves dónde estuviste hace 18 años? No llevo como tal, ¿no? O sea, Ujú, el seguimiento, sé que son ciclos que se van repitiendo cada 18 años porque da toda la vuelta, digamos, al zodíaco, el nodo, y después hay más subciclos, ¿no? El Saros también 150, una cosa así, que es de 1200 años. sí. O sea, también son como civilización, ¿no? O sea, que tenemos una serie de repeticiones. Eh, pero como tal, pues bueno, es como si hablamos del verano, invierno, otoño, ¿no? O sea, siempre se va repitiendo continuamente y sí, claro, cada Claro. verano es diferente, ¿no? Y hay veranos más calurosos, veranos que son más frescos, este es caluroso, pero como tal, pues contemplando la diferencia, pues puedes ver el patrón. Pues yo lo veo igual, ¿no? Con los eclipses, o sea, vas a tener que trabajar sobre relaciones cada X tiempo, vas a tener que trabajar sobre la otra casa cada X tiempo, y pues sí que lo que hablamos, ¿no? Te inclina con bastante sensación como de destino, ¿no? Cuando estamos hablando de eclipses. Sí, exactamente, es como de destino y sí son cambios en general muy, muy fuertes. Entonces, por ejemplo, ahora cuando tenemos el retorno cada 18 años, pero cada 9 años tenemos la oposición. Entonces, si el nodo norte llega al nodo norte cada 18 años, a los 9 años se opone. Y si nos toca en un sentido personal con respecto a nuestros nodos, a ti te tocó el nodo norte sobre tu nodo norte, a mí me va a tocar al revés, ¿no? El nodo norte, el nodo sur sobre mi nodo norte pues ambos momentos son como parteaguas de vida, ¿no? Y parteaguas con respecto a un propósito, una misión. Pues mucha gente también cambia de trabajo en esos ratos, ¿no? Cuando tenemos como que te preguntas realmente si estás por el camino correcto o hacia dónde vas. ¿Tú cómo has Claro. vivido?
en diferencia, digamos, el retorno nodal con el contrario, con la oposición nodal? Pues la oposición nodal yo veo que es como una especie de equilibrio, ¿no? O sea, como que eso se acaba de reequilibrar. De alguna forma lo que tienes flojo en la vida se incrementa porque tienes el nodo norte que te está fortaleciendo el nodo sur y ese nodo norte que siempre esperabas y tenías fe en que eso pues se acabaría yendo bien porque tienes el nodo norte ahí y parece como que hay más suerte, ¿no? Pues está el nodo sur y parece como que no hay tanta, entonces ves con cuidado, ¿no? Porque puedes acabar liándola. Y en ese sentido, pues pienso que se neutraliza bastante, ¿no? Más como cuando es como en tu caso. Cuando está Ujú. apoyado del revés, o sea, es nodo norte sobre nodo norte, yo pienso que es el momento para trazar nuevas direcciones de vida, ¿no? Ahí sí. Siempre Totalmente. surge como la pregunta, ¿no? De qué es lo que debo hacer ahora. Yo también, ¿no? O sea, tengo ese punto ahora mismo, o sea, ya lo estoy notando, aunque esté a un grado, ¿no? Pero ya Ujú. notaba como tengo que reenfocar las cosas respecto a los últimos años, ¿no? Y ese reenfoque, pues quieras o no, pues te lleva a vivir tu camino de vida, ¿no? O sea, no tienes por qué quedarte simplemente pues igual con una profesión o con o con una pareja o con un tipo de hábitos o en un país determinado. O sea, todo eso puede cambiar, pero siempre dependerá de dónde está el nodo norte y cómo lleves, ¿no? El arquetipo que está ahí. Siempre hay que tener en cuenta Exacto. también cómo está el regente, o sea, qué Mm. planetas están con ese planeta y con ese nodo y cómo está el regente. Sí, eso es algo súper importante, ¿no? Que igual que, que las personas sepan, que vean por dónde está el regente, ¿no? Cómo está su dignidad para ver qué tan complicado no va a ser llevar a cabo ese, o sea, si tienes el nodo norte en Libra, pues vas a ver dónde está tu Venus y cómo se encuentra Venus y pues vas a trabajar con Venus para llegar, para ir hacia ese nodo norte, Claro. ¿no? Con los Sí, si aspectos que Venus está tenga. bien situada, o sea, está en Piscis, está en Libra, está en Tauro, pues va a ser mucho más cómodo, digamos, ese aprendizaje que si está en Aries o está en Escorpio o está en Virgo, que siempre lo va a vivir peor porque está en detrimento o en caída. Ujú. Entonces, pues el aprendizaje va a ser el mismo, pero la persona lo va a vivir con más drama o con menos drama, digamos. Exactamente, sí. No, yo no tengo ningún planeta en dignidad. O sea, creo que el más rescatable puede ser medio entre la Luna y Venus, por ahí se van, pero no, o sea, no Claro, tengo bastante debilitados los planetas en general en mi carta. Y bueno, pues sí me doy cuenta que tengo que a veces trabajar el doble, ¿no? Que otras personas que se les claro. da más fácil, digámoslo así. Entonces, pues realmente en resumen, los nodos, pues crean, ¿no? Crean retos y crean parteaguas y crean cambios, ¿no? Si podemos decirlo así, los nodos y los eclipses. Sí, lo veo como con mucha más inclinación. O sea, Ujú. el arquetipo es mucho más cerrado y tu libre albedrío pues no se puede mover tanto y digamos que lo tienes que practicar sí o sí. Yo lo veo como una especie de examen, ¿no? O sea, también Ujú. hay otros componentes como las estrellas fijas que te dan ese punto donde dices, parece que vaya por destino, ¿no? Pero es como un examen donde realmente o apruebas o no y si no apruebas pues vas a sufrir un poco porque no has hecho los deberes, ¿no? Pero va a ser la consecuencia de tus de tus propias resistencias, yo diría. Claro. Oye, me Mientras que, encantaría hablar de las estrellas algún día porque es algo que pues pocos astrólogos la verdad tocan hoy y me incluyo, ¿no? Entonces creo que sería muy interesante tener una plática sobre eso la próxima sí, vez, si te claro, otro día parece tocamos bien. si quieres. ¿Sí? Sí, claro, Perfecto, sí, sí. perfecto. Siempre contento de colaborar, Verónica. Ay, no, gracias, Elías, me encanta. Podría estar platicando contigo horas y horas, la verdad. Me encanta muchísimas. Gracias. No sé si quieras cerrar con algo, bueno, aparte de los nodos, de cerrar con algo de los nodos que quieras decir y también pues platícanos sobre tu escuela un poquito, sobre si tienes cursos venideros en vivo, cómo funciona, etcétera, etcétera, para que la gente también te pueda contactar, seguir, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pues en la escuela hay la diplomatura de astrología, pues de alguna manera que aprendes pues en el nivel uno todo lo que son los fundamentos astrológicos, que eso para mí es muy importante porque te da la base para después entender todo lo demás. Claro. Ujú. Ahí pues te explica pues qué son los nodos lunares en el cielo, algo que muchas personas pues desconocen, muchos astrólogos incluso, y dices, bueno, el nodo lunar es algo de la luna, ¿no? Pero pues sí, pues nodo lunar, algo de la luna tiene que ser, pero realmente pues qué estamos viendo, ¿no? A nivel astronómico, porque en base a eso podemos traducir, ¿no? El significado en la Tierra. Y después en el nivel 2 pues se toca todo el tema de la interpretación. Los másters ya que hago yo como tantos otros profesores, pues son ya especializaciones que siempre recomiendo porque cuando ya se sabe, se tiene bien claro el fundamento y ya se sabe interpretar, pues se puede avanzar en los másters, ya sea el de kármica, el de geometría astrológica o otros másters, ¿no? Y así un poco para finalizar, como dando un poco las claves que yo quería decir, ¿no? Sobre el tema de los nodos. Ujú.
Yo diría que la persona tiene que tener claro, porque yo he visto cuando las personas se meten en astrología y comienza ya es una dinámica que he visto mucho. Tienden a buscar los siguientes meses, a ver qué es lo que me sucede y a cualquier tránsito acabar poniéndose las manos en la cabeza y decir, joder, que aquí parece que me voy a morir o que se va a morir alguien o que... O sea, hay una tendencia al dramatismo bestial de la gente que se mete en la astrología. Y realmente, o sea, tu vida no va a ser la vida de Napoleón Bonaparte ni de un protagonista de Netflix. O sea, que no tiene realmente la vida ese dramatismo. Que pueden pasar cosas de tanto en tanto, pero rara vez, o sea, están tan cercanas y son tan fuertes. Y después cuando lo vives, pues te das cuenta de que no había para tanto. Entonces, pues acaban culpando más a la astrología, ¿no? Entonces, sobre todo en este tema que tiene que ver con los eclipses y que añaden tanto drama, por no hablar de asteroides o de cosas así, que tradicionalmente siempre se ha tenido miedo, pues hay que tomarlo con relatividad, yo diría, ¿no? O sea, reduciendo la cantidad de drama, viendo en qué casa cae, qué planetas hay ahí, cómo está el regente y qué es lo que tengo que trabajar. Y en ese momento, pues coger una libreta y decir, a ver, ¿qué arquetipos son? Trazar tus notas de los arquetipos y ver qué cosas puedes hacer para expresar ese tránsito. Exacto. Y con eso y con las señales, los avisos que te vaya llevando la vida, si estás al tanto, si eres consciente, si no eres consciente, empieza ya a meditar, pues vas a poder trazarte tu camino de qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que no se sostiene en mi vida, o sea, no se puede sostener más. Igual a mí sí que me gustaría que fuera así, pero no se sostiene. Y de alguna forma, pues asumir que, pues como dice el libro de las mutaciones, ¿no? De que lo único permanente es el cambio. Y como tal, pues todo hay que estar renovándolo continuamente sin dramatizar. Yo insisto siempre en esto porque Claro. hay una corriente, ¿no? Que a nivel de marketing, pues seguro que funciona para muchos, ¿no? Pero que plasma más la historia de que la astrología está como para joderte. Y la astrología no está para Al perjudicarte. contrario. La astrología está marcando una serie de ciclos, como el invierno, como el verano, y por mucho que en invierno haga frío y en verano haga calor, no están para putearte. O sea, están para que tú puedas aprovechar todo eso. Y si nos fijamos en las plantas y en los animales, realmente aprovechan esas estaciones. Entonces nosotros tenemos que imitar esa naturaleza. Que si vivimos en una gran ciudad, pues es más difícil, porque no tenemos el reflejo de todos esos seres que nos acompañan, ¿no? En este planeta, que nos acabarían enseñando. Y la gente de los pueblos, pues sí que lo tiene, ¿no? Y están mucho más en paz con esos ciclos. Pero bueno, pues si vives en la ciudad, pues tienes que intentar contagiarte más de la naturaleza, observarla, buscarla y aprender de ella. Buenísimo. Sí, sí, sí. Oye, sí, no, y además también decirles que pues los tránsitos es solamente una pequeña, digamos, la cereza del pastel, ¿no? Para la manifestación que da la manifestación, pero en realidad hay muchos temas detrás, de otras, muchas técnicas predictivas como las progresiones o las direcciones primarias o los atacires o lo que sea, y que hay que ver cuántos de esos se juntan o se acumulan para que realmente un tránsito pues tenga un efecto Sí, importante sobre nosotros, ¿no? Digo, a lo mejor si es Saturno o Plutón, sin duda, sobre un planeta importante, sobre todo sobre la Luna, el Sol o incluso Mercurio, lo que sea, claro, sí, lo vamos a sentir, pero bueno, pues no, va a ser un proceso, ¿no? No va a ser claro. específicamente un evento que nos va a quitar, pero No, no bueno, es exclusivo el tránsito. Yo, por ejemplo, doy mucha más importancia a la revolución solar, o sea, el ujú, cumpleaños, el mapa del sí, cumpleaños, que al tránsito. Y he llegado a hacer revoluciones solares que contradicen un tránsito. ok, Y te aseguro que lo anulas. O sea, te ajá, aseguro sí, que si sí, una casa está perjudicada por un tránsito que tienes ahí y pones una solar donde esa casa, y el cielo te da, ¿no? Cancha para hacerlo, ujú, pones esa casa súper bien, con un planeta domiciliado, con un benéfico, con la parte de la fortuna, y puedes desplazarte en tu cumpleaños para hacer eso, pues puedes llegar a anular la influencia de un tránsito o matizarla en gran medida. Entonces, pues que no tengan pánico por una sola técnica, porque si además lo ves con antelación y si no saben astrología, pues pueden consultar a un astrólogo antes de ujú, ese momento, pues van a saber encaminarse para después manifestarlo positivamente. exacto, totalmente. Oye, por cierto, ¿tu software hace cálculo de dirección primaria? Hace direcciones de arco solar. Y después las Ya. primarias que utilizo yo son las simbólicas, que digamos que son los atacires del 360, que es un Ajá. grado por año. No tienes las que están calculadas con base en topocéntricas y eso. No, va a ser Ok. topocéntrica. Porque tú tenías otro software que era el Morinus, ¿no? Sí, lo que pasa es que Morinus no se actualiza desde el 2014. Lo dejé en Pe- mantenimiento porque Astrospica ya lo superó, puedo meter textos interpretativos, o sea, sí. permite muchas más cosas. Pero Y al ser Morinus, online, pues no depende de que tengas Windows o Linux o Apple.
Sí, claro, eso me encanta. Pero digamos, ¿tú tenías en Morinus un cálculo de direcciones primarias o no? Había cálculo de direcciones primarias, sí hay, Sí, en ¿no? Marinus. Sí, ok. Es que por ahí lo descargué hace mucho tiempo. Eh, Lo que creo que no eran topocéntricas, ¿eh? no era Eran de otras. Es que porcentaje. direcciones primarias hay muchísimas variedades, ¿no? Y van saliendo astrólogos y te dan nuevas técnicas. Entonces, Ok. a nivel de cálculo, te digo que como programador es un caos. No, me O imagino sea, que debe ser. realmente yo acabé ciñéndome a las de arco solar, que son bastante sencillas, y después a las de Atacires, digamos, que es de conclave en iBot, que Ujú. digamos que es un promedio de la velocidad del Sol, pero es un promedio, ¿eh? O sea, Sí, realmente sí, es un son promedio, chapuzas exactamente. matemáticas que se Sí. hacen para y que lo ves en el mapa, pero que realmente eso no tiene ninguna correlación en el cielo. Por eso yo siempre antepongo muchísimo más las técnicas que se corresponden con planetas que realmente están en el cielo, no que es una conjetura matemática. Ujú. Sí, sí, Que no digo que la conjetura matemática tenga una base, ¿eh? No digo eso, tiene una base, pero el planeta real siempre está afectando muchísimo más. O claro. sea, un tránsito, que es el planeta real en el cielo, va a afectar mucho más que una dirección de arco solar, que se puede manifestar pues en 2 años. Tiene un orbe de 2 años, y si no se da en una revolución solar, pues se dará en otra. El tema es qué revoluciones solar tienes en esos 2 años. Es la clave para poder anular o no esa dirección. Ok, me encanta. Sí, tú te basas muchísimo en la revolución. Buenísimo. Oye, voy a dejar abajo tus datos, ¿no? Por si te quieren tu correo y la página de tu escuela para que también vean, porque me encanta el tema de los atacires, cómo lo tienes muy bien, muy claro, ¿no? Ahí cuando te quieres meter el 25, el 75 y qué significa cada uno de esos, que la Sí. verdad es que es increíble. Así que, Elias, muchísimas, muchísimas gracias otra vez y espero tenerte pronto para hablar entonces de las estrellas fijas. Sí, muchas gracias, Verónica. Y cuando quieras quedamos y hablamos, claro que sí, que no tardemos mucho. Increíble. Gracias.